El calendario marca junio de 1944. En los bosques húmedos y densos de la Francia ocupada, el aire huele a ozono, a tierra mojada y a ese miedo metálico que precede a la masacre. El ejército alemán, atrincherado en su arrogancia de acero, observa el horizonte a través de binoculares empañados por la persistente niebla de Normandía. Son los maestros de la guerra terrestre, operando los temidos Panzers y Tigers, máquinas que rugen como dioses hambrientos y que hasta ese momento parecían invencibles en el cuerpo a cuerpo blindado. La victoria, para los oficiales del Tercer Reich, parece ser solo una cuestión de tiempo, posicionamiento y munición. Sin embargo, lo que están a punto de presenciar desafiará no solo su estrategia militar, sino su propia cordura. El suelo tiembla bajo el peso de lo que parece ser una división blindada, aliada entera surgiendo de la niebla matinal. El sonido de las orugas chirriando y los motores diésel resuena por las colinas. Pero hay algo profundamente extraño en la sinfonía de ese avance. El silencio que acompaña a estos gigantes es antinatural, roto solo por un zumbido eléctrico distante y el crujir rítmico de ramas secas bajo un peso que no parece corresponder al volumen de las siluetas que emergen de las sombras. Los soldados alemanes, veteranos de frentes brutales en Rusia y el desierto, sienten un escalofrío que no proviene del viento frío. Algo se acerca, y no se parece a nada que hayan enfrentado antes. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes, sumergiéndote en las sombras de una guerra donde la percepción era el arma más letal de todas. Las columnas de tanques Sherman avanzan por los claros con una audacia que roza el suicidio. Para los observadores alemanes, la visión es aterradora. Decenas, tal vez cientos de blindados estadounidenses avanzando en campo abierto, exponiendo sus flancos sin el apoyo de infantería esperado. Los artilleros alemanes, con las manos sudorosas y temblorosas en los mecanismos de disparo, no lo dudan. Fueron entrenados para destruir y el objetivo está justo ahí, servido en bandeja de plata. La orden se da con un grito gutural que corta la tensión del búnker. Fuego. El sonido ensordecedor de los cañones de 88 milímetros corta el aire, escupiendo fuego y muerte. Los proyectiles viajan a velocidades supersónicas, golpeando los cascos de los tanques aliados con precisión quirúrgica. Pero el impacto no genera el espectáculo de llamas, metralla y muerte esperado. No hay una explosión secundaria de combustible que deba incinerar a la tripulación en segundos. No hay sonido de metal desgarrándose, ni gritos agonizantes de hombres atrapados en una tumba de hierro incandescente. Los tanques aliados reciben los golpes directos y continúan ahí, inmóviles o balanceándose levemente de un lado a otro, como si se burlaran de las leyes de la física y de la balística alemana. La confianza del Reich, forjada en años de propaganda y conquistas rápidas, se hace añicos ante el impacto de un proyectil que debería haberlo destruido todo, pero que parece haber atravesado a un fantasma. El optimismo da paso a una duda paralizante que se propaga por las trincheras como un virus. El lodo, que antes parecía solo un obstáculo geográfico común, ahora parece tragarse la lógica de los oficiales alemanes. El frío de Normandía corta la piel como cuchillas invisibles, susurrando al oído de los centinelas que el enemigo al que se enfrentan no está hecho de carne, hueso y acero, sino de algo mucho más siniestro e inalcanzable. Disparan de nuevo, y otra vez. Las explosiones de tierra alrededor de los tanques son reales, pero los tanques en sí permanecen como centinelas mudos e imperturbables, desafiando la realidad de una guerra que, hasta entonces, seguía reglas claras de causa y efecto. En este escenario de pesadilla, lo que los alemanes enfrentaban no era una división de élite enviada por Eisenhower, sino la 23 Tropa de Tropas Especiales del Cuartel General, más tarde conocida como el Ejército Fantasma. En el centro de este conflicto surrealista no estaban soldados de infantería endurecidos por entrenamientos rigurosos en Fort Benning, sino artistas, escenógrafos, ingenieros de sonido, arquitectos e ilusionistas. Eran hombres reclutados a dedo en prestigiosas escuelas de arte de Nueva York y Filadelfia,
individuos cuyo talento no residía en la puntería de un rifle, sino en la capacidad de manipular la luz, el sonido y la imaginación del enemigo. La guerra para este grupo peculiar era una sinfonía de engaño absoluto. Mientras los alemanes gastaban sus preciosas y escasas reservas de munición, disparando a tanques inflables, hechos hábilmente de caucho y lona, la verdadera batalla se libraba en la mente de los comandantes nazis. El sonido ensordecedor de motores que los alemanes oían provenir de los bosques, ese rugido característico de una división blindada en movimiento, era, en realidad, una grabación de altísima fidelidad. Eran sonidos capturados en campos de entrenamiento meses antes, ahora reproducidos por altavoces gigantescos y potentes montados en la parte trasera de jeeps camuflados, capaces de proyectar el ruido de un ejército a kilómetros de distancia. El olor a pólvora de las baterías alemanas se mezclaba con el olor acre del caucho quemado y la pintura fresca que emanaba de los tanques alcanzados. La perspectiva cambiaba drásticamente conforme avanzaba el día. Para el atacante alemán era una pesadilla sobrenatural, una visión de blindados inmortales que se negaban a morir. Para el defensor aliado escondido en las sombras era una obra de arte performática a escala global, donde cada pincelada de camuflaje y cada ruido estático significaba la vida real de un soldado estadounidense salvada en otro punto del frente. El ejército fantasma estaba allí para atraer el fuego, para ser el blanco, para sangrar pintura y aire, mientras los verdaderos ejércitos maniobraban en absoluto silencio para dar el golpe de gracia. La sofisticación del engaño era tal que iba más allá de los ojos y oídos. Los ingenieros de sonido del ejército fantasma no solo reproducían grabaciones, creaban paisajes sonoros complejos. Si un tanque real estuviera girando a la izquierda, el sonido proyectado cambiaba sutilmente para reflejar el esfuerzo de la oruga de ese lado. Si los hombres estuvieran montando un campamento, el sonido de martillos golpeando estacas y conversaciones distantes se transmitía al enemigo, creando una ilusión de masa y presencia donde solo existían sombras y vacío. Los alemanes, aislados en sus posiciones, se convertían en prisioneros de sus propios sentidos, incapaces de distinguir entre la amenaza real y el espejismo táctico. El aislamiento psicológico comenzó a corroer las líneas alemanas desde adentro. La sensación de ser observado por algo que no puede ser destruido es veneno para la moral de cualquier tropa. Los informes de radio interceptados por la inteligencia aliada mostraban la desesperación creciente de los oficiales de campo alemanes. Hablaban de divisiones enteras que aparecían durante la noche, como si hubieran sido conjuradas por magia negra, solo para desaparecer por completo o reaparecer a kilómetros de distancia en cuestión de minutos, desafiando toda capacidad logística de transporte de la época. A medida que el invierno se acercaba y transformaba las trincheras en tumbas heladas de incertidumbre, la situación se volvía aún más crítica. La escasez de suministros reales para el ejército de Hitler hacía que el desperdicio de munición pesada contra objetivos de caucho fuera una sentencia de muerte anticipada. Cada proyectil de 88 milímetros disparado contra un globo con forma de tanque era un proyectil menos para detener el verdadero avance aliado que ocurría en otros sectores. El colapso moral era inevitable bajo el peso de esa duda constante. ¿Cómo luchar contra un ejército que no sangra? ¿Cómo derrotar a un enemigo que parece inmune al poder de fuego más destructivo del Reich? En los pueblos franceses cercanos, civiles escondidos en sótanos y desvanes observaban con una mezcla de asombro y terror sagrado. Veían bajo el manto de la penumbra a soldados estadounidenses cargando tanques enteros sobre sus hombros, algo que desafiaría la fuerza de 10 hombres si fueran reales, para reposicionarlos estratégicamente antes del amanecer. Para los lugareños, era como si los estadounidenses poseyeran una fuerza divina o tecnologías de otro mundo. Pocos sabían ellos que la fuerza era solo el peso de la lona vacía y que la tecnología era pura creatividad aplicada a la supervivencia. El ejército fantasma operaba con una precisión casi teatral. No solo inflaban tanques, creaban historias. Dejaban marcas de orugas falsas en el suelo usando tractores. Montaban cocinas de campaña que echaban humo pero no servían comida,
y enviaban mensajes de radio falsos, sabiendo que serían interceptados, detallando planes de ataque ficticios. Todo era una obra, un escenario montado en el suelo sagrado de Europa, donde los actores arriesgaban sus vidas cargando nada más que pinceles y grabadoras contra la máquina de guerra más brutal de la historia. Con cada disparo alemán que impactaba en un tanque de caucho sin causar la explosión esperada, se abría una grieta en la armadura psicológica de la Wehrmacht. La realidad se estaba deformando, y los soldados alemanes empezaban a cuestionar si lo que veían a través de sus binoculares era el fin del mundo, o solo el comienzo de una forma de combate nueva e incomprensible. El misterio del tanque que no explotaba no era un error de fabricación o un fallo en la pólvora alemana, era el triunfo de la imaginación sobre la fuerza bruta, una lección de que, en la guerra, lo que crees ver es mucho más peligroso que lo que realmente hay allí. El escenario, sin embargo, comenzó a cambiar conforme pasaban las semanas tras el día D. La euforia inicial de engañar al enemigo dio paso a una realidad brutal y agotadora. Normandía no era solo un campo de batalla, era un pantano de incertidumbre y dificultades técnicas que desafiaban la genialidad de los artistas de la 23ª tropa. El clima, siempre inestable, se convirtió en un enemigo tan temible como los francotiradores alemanes escondidos en los campanarios de las iglesias en ruinas. Lluvias torrenciales transformaban los campos en océanos de lodo pegajoso, donde los pesados jeeps, que cargaban los enormes altavoces y generadores, se atascaban constantemente. Pero el mayor miedo no era el cansancio físico, sino la vulnerabilidad del propio engaño. Imagina el peso psicológico de sostener una línea de frente usando solo aire y lona. Si un solo fragmento de mortero golpeaba un tanque Sherman inflable, este no explotaría en una bola de fuego. Se desinflaría patéticamente, revelando la farsa a los observadores alemanes que vigilaban cada movimiento desde lo alto de las colinas. Un tanque desinflado era una sentencia de muerte, no solo para los hombres de la tropa especial, sino para toda la estrategia aliada en la región. Si el secreto se revelaba, los alemanes se darían cuenta de inmediato de que los flancos estadounidenses estaban desprotegidos, y el contraataque sería devastador. Los artistas, ahora convertidos en soldados de las sombras, pasaban las noches en vela, remendando agujeros en el caucho con kits de emergencia, mientras el sonido real de la artillería enemiga martilleaba sus oídos, recordándoles que la muerte era real, aunque sus armas fueran falsas. Las dificultades logísticas eran sofocantes. Era necesario mantener la ilusión las 24 horas del día. Los generadores que alimentaban los compresores de aire debían silenciarse con capas de mantas y tierra para que el enemigo no oyera el motor de combustión en lugar del rugido grabado de los tanques. El olor a caucho húmedo y disolvente de pintura se mezclaba con el olor de cuerpos sin lavar y raciones frías. La tensión era una cuerda tensada al máximo. Cada vez que un avión de reconocimiento de la Luftwaffe, el temido Stuka o un Focke-Wulf sobrevolaba la zona, el corazón de estos hombres se detenía. Tenían que parecer una división real de infantería motorizada vista desde arriba, lo que exigía una coreografía precisa. Marcas de neumáticos que no llevaban a ninguna parte, redes de camuflaje colocadas intencionadamente mal para sugerir la presencia de algo oculto, e incluso la escenificación de cocinas de campaña que nunca servían una comida caliente. En el núcleo de esta pesadilla logística florecía un profundo y doloroso sentimiento emocional. Dentro de cada uno de esos hombres, pintores, escultores y diseñadores, se libraba una batalla interna entre el orgullo creativo y el terror absoluto. Un joven ilustrador, que meses antes dibujaba portadas de revistas en Manhattan, ahora se veía observando sus propias manos. Ya no estaban manchadas de tinta china, sino cubiertas de grasa, tierra y el sudor frío de quien sabe que es el objetivo de una división Panzer. Soy un actor en una obra donde el público tiene fusiles de verdad, pensaba mientras ajustaba la presión de un cañón de caucho. Había un sentimiento de aislamiento profundo. No podían contarle a nadie lo que hacían. Para el resto del ejército, eran solo unidades de retaguardia o tropas sin importancia. El peso de saber que la vida de miles de paracaidistas y soldados de infantería dependía de la calidad de su pintura
y de qué tan convincente fuera su teatro, era una carga casi insoportable. La soledad del ejército fantasma se amplificaba por el hecho de que operaban frecuentemente entre las líneas, en tierra de nadie, donde la protección era mínima. Sentían la culpa del superviviente incluso antes de que terminara la batalla. ¿Por qué estamos aquí jugando con globos mientras a nuestros amigos los despedazan en la playa de Omaha?, se preguntaban algunos en susurros durante las guardias nocturnas. Pero la respuesta llegaba con el silencio de los cañones enemigos que, engañados, apuntaban en la dirección equivocada. Eran los guardianes invisibles, los mártires de una mentira necesaria. Cada noche pasada en el lodo, cada parche puesto bajo fuego de mortero, era un tributo a la vida de extraños que nunca conocerían. El arte, que antes servía para expresar la belleza, ahora era la única barrera entre la civilización y la barbarie nazi. El miedo a ser descubiertos se convirtió en una paranoia constante. En una ocasión, durante el traslado a una nueva posición cerca de una pequeña aldea francesa, 2 soldados alemanes extraviados se acercaron demasiado. El corazón de la unidad se detuvo. Los estadounidenses estaban en pleno proceso de inflar un tanque. Si los alemanes veían un tanque Sherman creciendo del suelo como un hongo de caucho, el juego se acabaría. La tensión se resolvió con un encuentro fortuito y una maniobra de distracción desesperada, pero el incidente dejó una cicatriz. Se dieron cuenta de que caminaban por el filo de la navaja. La línea entre la genialidad táctica y la humillación mortal era tan delgada como la pared de lona de sus equipos. Pero entonces llegó el giro. Un cambio fundamental en la naturaleza de la misión que elevó el peligro a un nuevo nivel de locura. La inteligencia aliada interceptó comunicaciones alemanas que indicaban algo inesperado. Los generales de Hitler no solo creían en la existencia de esas divisiones fantasma, sino que se estaban obsesionando con ellas. El alto mando alemán comenzó a mover divisiones blindadas de élite, unidades que deberían haber estado reforzando las defensas contra el avance real de Patton, para enfrentar lo que creían ser una concentración masiva de tropas estadounidenses. El engaño había funcionado demasiado bien. La noticia llegó al campamento de la 23ª tropa como una espada de doble filo. Por un lado, era la validación máxima de su trabajo. Por otro, significaba que ahora tenían el ojo de Sauron, la atención total de la máquina de guerra alemana, apuntando directamente a sus cabezas de caucho. Ya no eran solo una distracción, se convirtieron en el centro de un blanco gigante. El mando aliado, al darse cuenta de esto, decidió redoblar la apuesta. En lugar de retirar la unidad ahora que el peligro había aumentado, ordenaron que el ejército fantasma realizara la mayor y más audaz operación de su historia, la creación de una atmósfera de ejército completa. Esto significaba que ya no bastaba con tener tanques inflables y sonidos grabados. Necesitaban volverse visibles de forma agresiva. Los soldados comenzaron a frecuentar cafés en los pueblos franceses, usando insignias falsas de divisiones de élite, como la 1, a División de Infantería, o la 2ª División Blindada, sabiendo que espías alemanes los observaban. Conducían camiones en convoyes circulares, entrando y saliendo de las ciudades, para crear la ilusión de que miles de tropas estaban llegando. Pintaban los emblemas de unidades famosas en sus vehículos y hablaban abiertamente sobre órdenes de ataque ficticias en lugares públicos, mezclando la verdad con la mentira de forma tan intrincada que ni siquiera los civiles locales sabían que era real. Esta nueva fase de la operación exigía un nivel de actuación que ninguno de ellos imaginó jamás. Tenían que irradiar la confianza de veteranos de guerra mientras por dentro temblaban de pavor. Cada palabra dicha en un bar, cada movimiento en las carreteras polvorientas, era una pieza de un rompecabezas mortal. La presión aumentó cuando las patrullas de reconocimiento alemanas comenzaron a ser más agresivas, intentando perforar la niebla de la guerra para confirmar la fuerza del enemigo. El incidente desencadenante, que lo cambiaría todo, ocurrió en una noche de niebla espesa cerca del río Mosela. Mientras montaban un puente falso y posicionaban sus tanques de caucho para simular un cruce inminente, los hombres del ejército fantasma oyeron algo que no estaba en sus grabaciones.
el sonido real, metálico y pesado de tanques Tiger alemanes moviéndose en la orilla opuesta. No era una grabación, no era un truco. Era el enemigo real, respondiendo a la provocación de la mentira con la fuerza bruta del acero. Por primera vez, los artistas estaban cara a cara con los monstruos que ellos mismos habían invocado. El farol había sido tan convincente que los alemanes decidieron atacar preventivamente. Ahora, con solo unas pocas ametralladoras reales y cientos de globos de aire, la 23. La tropa tendría que decidir si huía y revelaba la farsa, o si se quedaba en el lugar y enfrentaba la aniquilación total para mantener viva la ilusión que salvaría al ejército real. El aire se volvió denso con el olor a ozono y el sonido de órdenes gritadas en alemán desde el otro lado de la niebla. La farsa estaba a punto de colisionar con la realidad de forma sangrienta. Los hombres que usaban pinceis ahora apretaban sus rifles con los nudillos blancos, dándose cuenta de que la mayor mentira de la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de ser probada por fuego. Y si el mundo descubría que el destino de Europa estaba siendo defendido por hombres que soplaban aire en trozos de caucho, la historia nunca los perdonaría. Pero si ganaban esa batalla de nervios, se convertirían en las leyendas más silenciosas y heroicas de un conflicto que no aceptaba errores. El escenario estaba listo, las luces estaban apagadas y el enemigo estaba a punto de subir al escenario con armas cargadas. El invierno de 1944 cayó sobre Europa no como una estación, sino como un sudario de hielo y desesperación. Para los hombres de la 23 Tropa de Tropas Especiales, los nuevos obstáculos que surgían eran tan afilados como las bayonetas que no querían usar. La nieve, que transformaba el paisaje en un cuadro blanco y desolador, se convirtió en el peor enemigo del camuflaje. ¿Cómo esconder un tanque, incluso uno de caucho, cuando cada movimiento dejaba rastros profundos e innegables en la blancura inmaculada? El ejército fantasma, maestro de las sombras, ahora luchaba contra la propia naturaleza que se empeñaba en revelar su presencia. El frío extremo traía consigo desafíos técnicos que ningún manual de arte en Nueva York habría podido prever. El caucho de los tanques inflables, sometido a temperaturas bajo cero, se volvía quebradizo y rígido. El acto de inflar un Sherman falso se transformó en una operación de alto riesgo. Si el aire se inyectaba demasiado rápido, el material congelado podía restallar y rasgarse con el sonido de un disparo de rifle, resonando peligrosamente por el valle. Los compresores de aire, esenciales para mantener la ilusión en pie, tosían y morían bajo el efecto del diésel congelado, exigiendo que los soldados pasaran horas calentando las máquinas con sus propias manos y mantas, arriesgándose a la hipotermia para mantener viva la farsa. Además, la sonoplastia, la columna vertebral del engaño, estaba bajo el ataque del clima. Los enormes altavoces de 500 kilos, montados en los jeeps, sufrían por la humedad que se congelaba dentro de los circuitos. El sonido de los motores grabados, que debía sonar como el rugido de una división blindada, a veces salía distorsionado, como un lamento metálico y fantasmal que podía en cualquier momento delatar el fraude a los oídos atentos de los exploradores alemanes. La distancia entre la vida y la muerte se medía ahora por la integridad de un cable de audio, o por la resistencia de un parche de lona en medio de una nevada cegadora. En el silencio opresor de las noches de vigilia, el sentir emocional de estos hombres alcanzaba niveles de angustia casi insoportables. Entre ellos estaba un joven pintor, cuyos ojos estaban acostumbrados a buscar la luz perfecta en los paisajes del río Hudson y que ahora buscaba solo un vislumbre del enemigo en la oscuridad. Se sorprendía mirando sus propias manos, ahora encallecidas y cubiertas de manchas de aceite y quemaduras por frío, y sentía un vacío abrumador. ¿Qué quedará de mí cuando el color vuelva al mundo?, se preguntaba en un monólogo interno que reflejaba el sentimiento de muchos de sus camaradas. Habitaban un limbo psicológico. No eran combatientes en el sentido tradicional, pero estaban en la línea de frente del mayor fraude de la historia. El sentimiento de impostor era una sombra constante. Mientras los periódicos hablaban de héroes que tomaban ciudades con fuego y furia, ellos eran los héroes que tomaban ciudades con silencio y mentiras. Había una ironía trágica en su trabajo. Si lo hacían todo bien,
Nadie sabría jamás que estuvieron allí. Su gloria era el anonimato. Su éxito era ser ignorados por la historia oficial. Esta soledad existencial, mezclada con el miedo constante a ser despedazados por un proyectil real al que no podían responder, corroía el espíritu. La percepción de que sus vidas eran prescindibles para el gran esquema de la guerra comenzó a pesar. Eran el cebo. Si el engaño funcionaba, atraerían el fuego pesado de divisiones Panzer enteras sobre sus posiciones de caucho. Eran, esencialmente, hombres de papel esperando el fósforo. El miedo no era solo a la muerte, sino a la futilidad de morir por un globo. Morir por una patria es noble, pero morir por una escultura de aire parece una broma cruel del destino, escribió uno de los sargentos en su diario, escondido bajo el forro de su abrigo. Miraban los tanques inflables no como armas, sino como tótems de su propia vulnerabilidad. La tensión aumentaba con cada interacción con la población local y con otras unidades aliadas. El ejército fantasma tenía que mantener la máscara incluso ante sus propios compatriotas. Se veían obligados a frecuentar bares en pueblos recién liberados y fingir conversaciones falsas, difundiendo rumores sobre movimientos de tropas inexistentes. Bebían sidra barata mientras sus ojos escaneaban el lugar en busca de informantes alemanes, siendo cada palabra pronunciada un hilo en la telaraña que estaban tejiendo. La mentira se había convertido en su lengua materna, y la verdad era un lujo que ya no podían permitirse, ni siquiera entre amigos. Fue entonces cuando ocurrió el giro, cambiando el curso de su misión y elevando las apuestas a un nivel estratosférico. Una nueva información llegó a través de canales de inteligencia de ultrasecreto. Los alemanes, en un acto de desesperación calculada, preparaban una contraofensiva masiva. No solo estaban cayendo en la trampa, estaban planeando un ataque total exactamente en el sector donde operaba el ejército fantasma. Lo que comenzó como una misión de distracción para aliviar la presión en otros flancos, se transformó súbitamente en el epicentro de una posible catástrofe. El mando aliado, en lugar de ordenar la retirada inmediata de estos artistas y técnicos ante la amenaza de una embestida blindada real, tomó una decisión que heló la sangre de los oficiales de la 23ª tropa. Recibieron la orden de mantener la línea a cualquier precio. Pero ¿cómo mantener una línea contra tanques Tiger reales, usando solo altavoces y aire comprimido? La respuesta fue una nueva fase de operaciones llamada engaño de contacto. Ya no debían simplemente fingir que estaban allí, debían simular una debilidad que invitara al ataque alemán, para luego llevar al enemigo a una zona de muerte donde la verdadera artillería aliada estaría esperando. El evento que lo cambió todo fue la llegada de un mensajero bajo el manto de la noche con órdenes selladas. La 23ª tropa debía ahora simular la presencia de dos divisiones enteras, la 30A y la 79A División de Infantería, a lo largo de un frente de 10 kilómetros en el río Rin. El objetivo era ocultar el cruce real del 9º Ejército estadounidense en otro lugar. Si el ejército fantasma fallaba en convencer a los alemanes de que el cruce principal sería allí, el 9º Ejército sería masacrado en las aguas del Rin. La responsabilidad, que antes era una abstracción táctica, se convirtió en un peso físico. Miles de vidas dependían ahora de la calidad de sus grabaciones de sonido y de la disposición de sus tanques de lona. La atmósfera en el campamento cambió instantáneamente. El cinismo dio paso a una determinación sombría. Sabían que los enviaban a la boca del lobo. Los artistas comenzaron a trabajar con una furia renovada. Pintaron insignias falsas en los camiones con una precisión maníaca, asegurándose de que incluso el binocular más potente al otro lado del río no encontrara fallos. Los ingenieros de sonido pasaron toda la noche editando cintas, superponiendo el sonido de puentes flotantes siendo construidos y órdenes gritadas por megáfonos, creando una cacofonía de actividad militar que parecía totalmente real en la quietud de la noche europea. El momento de la verdad se acercaba con el rugido distante de truenos que no eran de tormenta, sino de la artillería alemana, empezando a probar sus defensas. Los hombres de la 23. A tropa, armados solo con su astucia y su teatro, se posicionaron en las orillas del río,
Veían las luces de las posiciones enemigas al otro lado, sentían el olor del diésel de tanques reales que se movían en la oscuridad, listos para aniquilarlos. El giro fue la comprensión de que el arte ya no era un escape de la guerra, sino la guerra misma. Ya no eran solo pintores o actores, eran los arquitectos de una realidad alternativa que necesitaba ser más convincente que la propia muerte. Con el corazón en la garganta, se dio la señal para encender los altavoces. El sonido ensordecedor de un ejército fantasma comenzó a resonar por el Rin, un clamor de acero y movimiento que desafiaba la noche. El escenario estaba listo para el clímax final. Habían atraído la atención del monstruo, y ahora el monstruo venía hacia ellos. La supervivencia de cada uno de ellos dependía de qué tan profundamente creyeran los alemanes la mentira que habían pasado meses perfeccionando. En ese momento, en el frío de la frontera alemana, la mayor batalla de la 23 tropa no se libraría con pólvora, sino con la fe absoluta en la fuerza de su propia imaginación. Las aguas del río Rin, en marzo de 1945, eran oscuras, gélidas, y exhalaban un presagio de muerte que ni la niebla más densa lograba ocultar. Para la 23 tropa de tropas especiales, este era el acto final, el escenario más grandioso y peligroso de su carrera de sombras. El desafío era monumental, simular la presencia de 2 divisiones completas, unos 30.000 hombres, en un sector donde ellos eran poco más de 1.000 artistas y técnicos. La escala de la operación exigía que cada compresor de aire trabajara al límite, que cada altavoz proyectara el sonido hasta el punto de la distorsión y que cada nervio de esos hombres se tensara hasta casi romperse. Sin embargo, el destino parecía decidido a sabotear la gran mentira, con obstáculos que iban más allá de la capacidad humana de improvisación. La situación empeoró drásticamente cuando la infraestructura técnica de la unidad comenzó a colapsar bajo el estrés de meses de campaña ininterrumpida. Los compresores de aire que mantenían a los tanques Sherman inflables con su apariencia imponente estaban desgastados. En una noche crucial, en medio de los preparativos para la simulación del cruce, 3 de los principales generadores de sonido se quemaron simultáneamente, lanzando un silencio aterrador sobre el sector estadounidense. Sin el rugido constante de los motores grabados, el vacío era llenado solo por el sonido real de las patrullas alemanas al otro lado del río. Cada crujido de rama, cada conversación amortiguada en alemán, sonaba como un trueno para los hombres desarmados de la tropa especial. Estaban desnudos en un campo de batalla donde la única armadura era el ruido, y ahora el ruido había muerto. Además del colapso mecánico, la propia geografía del Rin se convirtió en una trampa. A diferencia de los bosques de Normandía, las orillas del río eran abiertas y expuestas. No había donde esconder los camiones que transportaban las ilusiones. La nieve derretida había transformado el suelo en una sopa de lodo líquido que se tragaba los vehículos, haciendo que cualquier intento de reposicionamiento rápido fuera una agonía de horas. Los hombres trabajaban hasta el agotamiento, enterrados hasta las rodillas en el lodo helado, cargando tanques de caucho que pesaban cientos de kilos cuando estaban empapados. El cansancio físico comenzó a nublar el juicio. Empezaron a aparecer errores de camuflaje y la percepción de que eran blancos fáciles en una galería de tiro alemana se convirtió en una certeza paralizante. Dentro de este caldero de presión, el sentimiento emocional de los soldados alcanzó un punto de ruptura. Uno de los escenógrafos, que antes de la guerra pasaba sus tardes diseñando escenarios en Broadway, se veía ahora agazapado en una trinchera poco profunda, observando el reflejo de la luna en el cañón de caucho frente a él. Sus manos, que antes creaban mundos de fantasía para el entretenimiento, ahora creaban un mundo de fantasía para la supervivencia. «Ya no soy un hombre, soy un eco», pensaba en un amargo monólogo interno. Sentía que su propia identidad estaba siendo borrada por la naturaleza de su servicio. Si moría allí, en ese lodo extranjero, su registro diría solo que era un soldado administrativo o de suministros. Nadie sabría que fue el arquitecto de un ejército invisible que salvó miles de vidas. Había una soledad profunda en ser un fantasma. Veían pasar a las tropas reales, soldados de infantería con sus fusiles M1 Garand y miradas endurecidas,
que a menudo se burlaban de aquellos soldados de caucho sin entender el peligro que corrían. «Creen que estamos jugando con muñecos», susurró un joven escultor a su sargento. El resentimiento se mezclaba con el miedo. Sentían el peso de ser los guardianes de una verdad que no podían compartir ni con sus propios aliados. La conciencia de que eran carne de cañón sofisticada, diseñada para atraer lo peor que la artillería alemana tenía para ofrecer, creaba una camaradería sombría, un pacto de silencio entre hombres que sabían que eran la mayor y más peligrosa mentira del mundo. La paranoia también comenzó a pasar factura. El secreto era tan absoluto que los propios hombres empezaron a desconfiar unos de otros. ¿Y si hubiera un espía infiltrado? ¿Y si uno de los civiles franceses o belgas que liberaron fuera en realidad un agente de la Gestapo que se dio cuenta de que aquel tanque Sherman no dejaba marcas profundas en el lodo? La mente humana no fue diseñada para sostener un engaño de tal magnitud por tanto tiempo bajo fuego constante. Cada mirada sospechosa, cada radio que chisporroteaba de forma extraña, era interpretado como la señal de que la farsa había sido descubierta y que la aniquilación era inminente. Eran prisioneros de su propia imaginación, acechados por los monstruos que ellos mismos habían creado para asustar al enemigo. El giro definitivo, el momento en que la realidad chocó violentamente con la ficción, ocurrió durante la madrugada del 24 de marzo. Una nueva información, traída por un oficial de enlace ensangrentado que escapó de una emboscada cercana, lo cambió todo. Los alemanes no solo estaban observando, habían decidido realizar un reconocimiento de fuerza a través del río. Una patrulla de élite alemana, compuesta por veteranos que no se dejaban engañar fácilmente por sonidos distantes, cruzó el Rin en botes silenciosos bajo la cobertura de una niebla sobrenatural. Desembarcaron a pocos metros de donde la 23. A tropa estaba montando una de sus mayores concentraciones de blindados. El pánico silencioso se extendió por el campamento estadounidense. Si los alemanes tocaban aquellos tanques, si sentían la textura del caucho o veían la falta de un motor real, el secreto de todo el cruce aliado se perdería. El ejército fantasma estaba a punto de ser desenmascarado de la forma más brutal posible. Los artistas, armados solo con unas pocas ametralladoras y su coraje desesperado, se prepararon para el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en un golpe maestro del destino, o tal vez de pura audacia creativa, el comandante de la unidad ordenó un contraataque sonoro inmediato. En lugar de disparar, debían subir el volumen al máximo. Los altavoces se encendieron a una potencia nunca antes probada. El rugido de decenas de tanques encendiendo sus motores, simultáneamente, estalló en la noche, sacudiendo el suelo y haciendo vibrar las aguas del Rin. Junto con el sonido, dispararon bengalas que iluminaron los tanques de caucho de tal forma que en la confusión de la luz cegadora y el ruido ensordecedor, las siluetas parecían gigantescas, masivas y listas para aplastar cualquier cosa a su paso. La patrulla alemana, sorprendida por aquella repentina y abrumadora demostración de fuerza, vaciló. Vieron lo que parecía ser la punta de lanza de una invasión masiva, un ejército de acero que despertaba para la batalla. Creyendo haber tropezado con el corazón de una división blindada lista para el ataque, los alemanes retrocedieron frenéticamente hacia sus botes, bajo el sonido de órdenes gritadas y lo que parecía ser el movimiento de miles de hombres. Regresaron a sus líneas e informaron al alto mando que el ataque principal ocurriría exactamente allí. La mentira había sido tan potente que se convirtió en una realidad inamovible para el enemigo. Sin embargo, el costo de esta victoria psicológica fue alto. Los alemanes, ahora convencidos de la amenaza, desencadenaron la mayor barrera de artillería que la 23ª tropa había enfrentado jamás. El cielo sobre el Rin se convirtió en un infierno carmesí. Proyectiles pesados de obuses comenzaron a llover sobre las posiciones del ejército fantasma. El suelo estallaba en llamas reales, desgarrando los tanques de caucho y transformando los altavoces en chatarra retorcida. Los hombres que usaban pinceles ahora se enterraban en la tierra, sintiendo el calor de las explosiones y el olor a azufre. Estaban siendo martilleados por la fuerza total de la artillería nazi, muriendo por una ilusión que ellos mismos habían sostenido.
El secreto estaba a salvo, pero el precio en sangre lo pagaban los artistas que nunca pidieron ser soldados, pero que ahora eran los únicos que impedían el colapso de toda la ofensiva aliada. Aquella noche, la 23 Tropa dejó de ser solo un grupo de ilusionistas para convertirse en una unidad de combate bautizada por el fuego más puro y terrible de la Segunda Guerra Mundial. El infierno de fuego sobre el río Rin alcanzó su punto máximo en las primeras horas de la mañana. El cielo, antes un tapiz de estrellas y niebla, estaba ahora desgarrado por estelas de fósforo blanco y explosiones de artillería pesada. Para los hombres de la 23ª Tropa de Tropas Especiales, el tiempo se había detenido. Ya no eran artistas simulando una guerra, eran blancos reales en el centro de una tormenta de acero. Cada explosión que impactaba en uno de sus tanques de caucho lanzaba fragmentos de lona y metal falso a los cielos, creando una escena surrealista donde los restos no parecían lo suficientemente pesados para la destrucción que representaban. El olor acre del caucho quemado hacía el aire casi irrespirable, un humo negro y denso que se mezclaba con la niebla natural del río, creando una atmósfera de pesadilla donde la lógica había sido completamente desterrada. Mientras la artillería alemana martilleaba implacablemente las posiciones de los fantasmas, el verdadero milagro táctico ocurría a kilómetros de distancia. Gracias al sacrificio y la audacia de la 23ª Tropa, el 9º Ejército estadounidense inició su cruce del Rin en un sector casi totalmente desprotegido. Los generales alemanes, convencidos de que el ataque principal ocurría donde oían el rugido de los motores y veían la masa de blindados, desviaron sus últimas reservas de élite para enfrentar un espejismo. Mientras los cañones nazis desperdiciaban sus preciosas municiones contra globos de aire, los verdaderos tanques aliados se deslizaban sobre las aguas del río con una facilidad que rozaba lo increíble. La mayor mentira de la guerra salvaba miles de vidas estadounidenses con cada minuto que pasaba. El clímax del conflicto ocurrió cuando los alemanes, al darse cuenta de que su artillería no estaba deteniendo el avance enemigo, ordenaron un ataque final de infantería y restos de blindados a través de las orillas. Fue el momento de mayor peligro para los artistas soldados. Vieron las siluetas de los Tigers reales emergiendo de la niebla al otro lado, con sus torretas girando en busca de objetivos. Sin embargo, el mando aliado, al ver que la misión de distracción se había cumplido con éxito total, ordenó la retirada inmediata de la 23ª Tropa. Pero ¿cómo se retira un ejército que no existe bajo fuego intenso? La respuesta fue tan dramática como la propia creación. Simplemente dejaron a los fantasmas atrás. Los hombres corrieron hacia sus jeeps y camiones, dejando los compresores de aire encendidos y los altavoces aún gritando su rugido metálico. Mientras retrocedían bajo una lluvia de balas, miraron hacia atrás y vieron la escena más extraña de sus vidas. Tanques Tiger reales, disparando contra esculturas de lona que, al ser alcanzadas, se desinflaban lentamente como seres vivos, exhalando su último suspiro de aire comprimido. Fue el colapso de una realidad fabricada. Cuando las tropas alemanas finalmente alcanzaron las posiciones estadounidenses, no encontraron el poderío de 2 divisiones de infantería. Solo encontraron trozos de caucho, cables de sonido rotos y latas de pintura vacías. La humillación fue absoluta. El poderoso ejército del Reich había sido derrotado por una ilusión, por una obra de teatro escenificada en el lodo y la sangre. La caída de las fuerzas alemanas en el sector del Rin fue rápida tras el cruce exitoso del 9º Ejército. El flanco alemán estaba abierto de par en par, y la percepción de haber sido engañados de forma tan humillante rompió lo que quedaba de la moral de los oficiales. Muchos se rindieron sin disparar un solo tiro al darse cuenta de que el enemigo al que temían era, en gran medida, una invención de sus propias mentes perturbadas por el miedo. El ejército fantasma había cumplido su papel, pero para los supervivientes de la unidad, la guerra no terminó con desfiles o medallas inmediatas. Fueron trasladados rápidamente a la retaguardia y el secreto sobre sus actividades fue sellado con un juramento de silencio que duraría décadas. Con el fin de las hostilidades en Europa en mayo de 1945, los artistas de la 23ª Tropa
regresaron a casa. Desembarcaron en los Estados Unidos no como los héroes que salvaron el Rin, sino como soldados anónimos, cuyas funciones estaban clasificadas como administrativas o de suministros. El mundo celebró la victoria. Los generales escribieron sus memorias y los héroes de las batallas reales fueron inmortalizados en películas de Hollywood. Mientras tanto, los pintores, escultores e ingenieros de sonido volvieron a sus vidas civiles, guardando para sí el secreto de que habían ganado batallas usando solo la imaginación. Muchos de ellos, irónicamente, se convirtieron en figuras icónicas de la cultura estadounidense de posguerra, como el diseñador Bill Blass y el artista Ellsworth Kelly, cuyas experiencias con el camuflaje y la forma en el ejército fantasma influirían en la estética de toda una generación. Solo en 1996, más de 50 años después, los archivos sobre la 23ª Tropa de Tropas Especiales fueron finalmente desclasificados. Solo entonces el mundo pudo comprender la magnitud de lo que estos hombres habían logrado. Se estima que sus operaciones de engaño salvaron entre 15.000 y 30.000 vidas de soldados aliados. Participaron en más de 20 operaciones a gran escala, desde las playas de Normandía hasta el corazón de Alemania, actuando siempre como el cebo, siempre coqueteando con la muerte para proteger a sus compañeros. La historia del tanque al que los alemanes disparaban, pero que nunca explotaba, dejó de ser una leyenda de soldados para convertirse en un capítulo fundamental de la estrategia militar moderna. El legado del ejército fantasma es una meditación profunda sobre la naturaleza de la fuerza y la inteligencia. Demostraron que, en medio de la barbarie de la guerra, la creatividad puede ser un arma más poderosa que el acero más resistente. Sus armas no eran fusiles que quitaban vidas, sino herramientas que creaban la ilusión de presencia para preservar la existencia. Las cicatrices que dejaron en la historia no son solo los cráteres de bombas en las orillas del Rin, sino la lección de que la percepción humana es el campo de batalla definitivo. Nos enseñaron que, a veces, el mayor valor no reside en destruir al enemigo, sino en engañarlo para que no sea necesario derramar sangre. Hoy, los campos de Normandía y las orillas del Rin están en silencio. La hierba ha crecido sobre las trincheras y el hierro de los tanques reales que quedaron ha sido consumido por el óxido. Pero si caminas por esos bosques en una mañana de niebla y prestas mucha atención, tal vez aún puedas oír el eco distante de un motor que nunca existió. Es el sonido del recuerdo de un ejército de sombras que luchó por un mundo real. El ejército fantasma no estaba compuesto por fantasmas de muertos, sino por hombres que crearon fantasmas para mantener vivos a los suyos. Su historia es un recordatorio eterno de que el ingenio humano es infinito y que, ante la tiranía, el arte puede ser la defensa más heroica de todas. La historia termina donde empezó, en el silencio de la nieve y la niebla, pero el silencio ahora es de paz, una paz comprada con la moneda de la audacia y el engaño creativo. Aquellos que un día soplaron aire en tanques de caucho, ahora soplan vida en nuestra comprensión de la historia. Fueron los guerreros de la luz y la sombra, los soldados que lucharon sin disparar y vencieron sin matar. Sus voces, antes acalladas por el secreto, resuenan ahora con claridad, recordándonos que la verdad, por mucho que pueda ser ocultada por una mentira estratégica, siempre emerge para iluminar el camino de las generaciones futuras. Este viaje por el misterio de 1944 llega a su fin, pero las lecciones de resiliencia e ingenio permanecen vivas. Cada tanque de caucho que no explotó fue un grito de inteligencia contra la destrucción ciega. La historia del ejército fantasma es la prueba de que el valor tiene muchas formas y que los artistas con sus pinceles y grabadoras fueron tan vitales para la caída del fascismo como los generales con sus mapas y cañones. La sangre en la nieve de aquella época es un recordatorio de que la libertad tiene un costo, pero la sabiduría puede reducir ese precio. Dale a me gusta a este vídeo si te has sentido inspirado por el valor de estos hombres invisibles. Comparte esta historia para que el legado del ejército fantasma no vuelva a ser olvidado en las sombras de la historia. Y no olvides suscribirte al canal para más inmersiones profundas en los misterios y batallas épicas que moldearon nuestro mundo.
¿Qué otro secreto de la Segunda Guerra Mundial te gustaría ver revelado aquí? Deja tu comentario abajo y únete a nuestra misión de mantener viva la llama de la verdad histórica. Hasta la próxima jornada, donde el pasado se hace presente y el